Ok. Me avisan cuando esta es la historia puesta. Ahí está ya. Ok, déjenme ver eso. Ok, muy bien. Tal vez conocen a los muchachos Elmer Bustillo, David Valladares y Paola Incapié. Ellos ahorita, bueno, el año pasado 2020 estuvieron por higiene mental, la recibieron también en línea. Y esta es la historia clínica psiquiátrica número 2. Esta fue la última historia que ellos presentaron en la rotación de la práctica. Ok. Bien. La paciente YBP, 22 años, femenina, mestiza, soltera, laica, nació en San Pedro Sula el 25 de mayo de 1997, vivía en Villas Mackay, San Pedro Sula, llegó a nivel universitario, se dedicaba a estudiante en ese tiempo, el informante fue la misma paciente, la confiabilidad la consideraron buena, los historiadores pues los compañeros, y lugar y fecha de historia, 22 de julio del 2019, Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa 3:20 pm. Síntoma principal, vine porque me puse muy ansiosa. Historia de la enfermedad actual. Paciente con antecedentes de trastorno bipolar que había estado hospitalizada hace un mes. Presenta un cuadro depresivo ansioso hace 2 semanas. Nos refiere que al comenzar de nuevo clases en la universidad, sus compañeros se dieron cuenta que su inasistencia a clases había sido por la previa hospitalización que había tenido en el Hospital Mario Mendoza y le comenzaron a hacer bullying. Me decían, ahí viene la que se corta, la loca, vamos a cortarnos. Nos relata, me sentí incapaz e impotente por lo que decían y eso me puso triste y ansiosa, relató. Describe que se sintió tan ansiosa que le comenzaron a temblar sus manos y sus piernas. Se fue al baño y comenzó a cortar sus brazos para aliviar su ansiedad. Autolesiones. Ella nos aclara que hacía eso porque sentía que calmaba su ansiedad, pero nunca lo hizo con intenciones de matarse o de suicidarse. También refirió que mientras estaba ansiosa escuchaba voces y nos explicó. Comencé a escuchar una voz que me decía que nadie me quiere, que no sirvo para nada y que me matara. Nos aclaró que lo que ella escuchaba era una sola voz de un hombre que venía de fuera de su cabeza, alucinaciones auditivas incompletas. Nos comenta que presentaba una sudoración excesiva en sus manos, taquicardia y palpitaciones. Sentía que el corazón se me iba a salir. Y onicofagia, me comía las uñas porque eso me calmaba los nervios y la ansiedad. Sigo relatando, después de eso no me daban ganas de hacer nada y no volví a la universidad. Fui esos primeros 2 días a la universidad porque me tocaba, pero yo no quería ir, ni me podía concentrar en mis clases. Abulia, anedonia y desconcentración. Lloraba de la nada y siempre estaba triste, tristeza. Indica que ya no era muy cercana a sus compañeros y prefirió estar sola, aislamiento social. Nos relató también que en ciertos momentos sentía que le estorbaba y tenía un odio sin razón hacia ciertas personas, en especial a su madre, irritabilidad. Describe que su apetito disminuyó, ya no quería comer, hiporexia y que tenía insomnio. Tardaba en dormirme, solo dormía como 2 horas y luego me despertaba y no me podía dormir de nuevo, insomnio. La paciente tenía pensamientos de muerte, fatiga, agresión verbal o física, ilusiones, alucinaciones visuales y olfativas, ideas de culpa y sensación de ahogo. La paciente afirmó que la llevaron a la clínica San Juan de Dios, la clínica en la cual lleva sus controles en San Pedro Sula. Estuvo hospitalizada 4 días y decidieron referirla a este centro hospitalario. Esa es toda la historia de la enfermedad actual. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué síntomas pueden ver ahí? Depresivo, síndrome depresivo. Ok, muy bien. Eh, Está el síndrome ansioso también. Ujú. Eh, no, maníaco no. Maníaco depresivo no. Vamos a ver, ¿qué otro? Daniel, Síndrome psicótico. él,
Un síndrome psicótico. Un síndrome El psicótico. psicótico por las alucinaciones también. Exactamente, las alucinaciones. ¿Cuántos síntomas necesitamos para hacer un síndrome psicótico? ¿Cuántos síntomas? Ocupamos 3. 1. ¿Los cuáles son los síntomas más evidentes? 1. Okay. Los síntomas más evidentes del síndrome psicótico son las alucinaciones y las ideas delirantes. Alucinación. Y la conducta inadecuada. Y la conducta inadecuada, pero esos son criterios como menores. O sea, para hacer un síndrome psicótico, cualquier tipo de alucinación. 1. O la alucinación olfativa, gustativa, táctil, visual o auditiva, con una que el paciente presenta, ya está psicótico. Una idea delirante, que es una idea fuera de la realidad, irrebatible de la lógica, que no lo podemos sacar con una idea delirante, ya sea de grandeza, celotípica, místico-religiosas, nihilística, celotípica como la historia de un paciente masculino como de 72 años, que comenzó con una idea delirante de celos, asociada a que su viejita, la esposa de años, tenía 68 años, él 72, la celaba con un albañil que llegaba a la casa, y el albañil tendría como unos 20 y pico de años. Entonces él decía que miraba a la viejita como cuando él estaba acostado todavía salía y pasaba a ir a ver al muchacho albañil, cosas que no eran ciertas, pues. Pero eso, con ese un solo síntoma, síndrome psicótico. Con un síntoma evidente. Síntomas menos evidentes de la psicosis: la risa inmotivada, los soliloquios, la conducta inadecuada o conducta bizarra o conducta desorganizada, la risa y el llanto inmotivado, y ¿qué más? La inquietud o la agitación podría tener una conducta desorganizada. Bien. ¿Saben qué son soliloquios? Yo no me acuerdo. No, tampoco. Ok, soliloquios es como que el paciente estuviera hablando como que quedito. En las películas de miedo sale eso. De repente ahí el endemoniado comienza. Y de repente de un solo se agita y quiere matar a alguien. Ahí el zombie, el que está poseído. Esos serían soliloquios. Bien. Tenemos el síndrome depresivo, síndrome psicótico y síndrome ansioso. Ok. Esa es la historia de enfermedad actual. Los datos importantes nos sirven para poder mencionar los datos importantes, qué es lo que consideramos nosotros que puede explicar o apoyar el cuadro clínico por el cual esa paciente se descompensó. A los 19 años decide escaparse de su casa en San Pedro Sula, abandonar la universidad y vivir sola en Tegucigalpa por un año, donde buscó trabajo como maestra de un daycare de niños. Tuvo una única pareja. Su relación comienza cuando ella tenía 19 años, el novio era casado y 2 años después finalizaron la relación. Refiere que al dejarse con él la hizo sentir triste. Tuvo un aborto a los 20 años, indica que fue espontáneo y fue algo triste para ella, pero logró controlar sus emociones. Antecedentes de trastorno bipolar desde hace un año, diagnosticado en el Hospital Mario Mendoza, tratada con litio, con sertralina y con quetiapina. Presentó cuadros de autolesiones en brazos, tristeza, alucinaciones auditivas incompletas, abulia, anedonia, sudoración excesiva, taquicardia y nerviosismo. Otro dato importante: antecedentes de crisis de ansiedad hace 4 meses, afirmando que hubo desapego de su tratamiento por 2 semanas y fue ahí cuando comenzaron los síntomas. Presentó síntomas de ansiedad como temblores, sudoración excesiva, autolesiones en brazos, alucinaciones auditivas incompletas, que esto ya es psicótico, taquicardia, abulia, anedonia, nerviosismo, insomnio, onicofagia, irritabilidad e hiporexia. Acude a la Clínica San Juan de Dios en San Pedro Sula y es referida al Hospital Mario Mendoza para su internamiento durante un mes, todo el mes de abril del presente año 2019. Se le diagnostica crisis de ansiedad, recibe tratamiento con litio, sertralina y quetiapina, afirmando que le aumentaron la dosis. Esto de crisis de ansiedad probablemente es lo que la paciente refirió, pero si vemos el tratamiento, que es litio, quetiapina,
Uno es estabilizador del ánimo, el otro es antipsicótico, que también tiene función estabilizadora del ánimo, entonces probablemente lo que tuvo fue una crisis afectiva. Bien, esto es otra cosa que yo les pido a todos mis estudiantes cuando hacen historia clínica. Los síndromes, que ese es como lo más gráfico, es el resumen de la historia de enfermedad actual aquí. Síndrome depresivo, ¿cuáles son los síntomas que están presentes en la paciente? Tristeza, anedonia, falta de iniciativa, irritabilidad, aburrimiento, aislamiento social, alteración del sueño y del apetito, minusvalía, sensación de incompetencia y autolesiones. Síntomas ausentes: fatiga, sentimientos de culpa, ideas sobrevaloradas de culpa, ideas de muerte, ideación suicida. Ok. ¿Cuántos síntomas tenemos de depresión? Cuenten ahí, por favor. 9, si no me equivoco. 9. Ok. 3, 6, 9. 10 síntomas. Ok. Menciona el 6 y 10 por ahí que los criterios mayores son 3. Anedonia, fatiga y tristeza o humor depresivo. Un paciente que tenga estos 3 criterios mayores hacen que el cuadro sea grave. Con esos 3 criterios mayores. Bien, dos mayores y 2 menores hacen probablemente un cuadro leve. 2 y 4 hacen un moderado. 2 y 6 hacen un grave. O si es dentro de esos síntomas que el paciente tiene 3 mayores, hacen un cuadro grave. Entonces, 2 más 2, leve. 2 más 4, moderado. 2 más 6, grave. Entonces, aquí tenemos 2 criterios mayores, que la tristeza y la anedonia. Y 8 criterios menores, por así decirlo. Entonces, tenemos un episodio grave, entre moderado y grave. Ansioso, tenemos temblor, inquietud, palpitaciones, taquicardia, sudoración, desconcentración, dificultad para dormir, irritabilidad, manos frías y húmedas. Y dentro del síndrome psicótico, las alucinaciones auditivas. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo el cuadro de síndromes, ¿hay algún síntoma que ustedes digan, pero no lo ubico en la historia de enfermedad actual? ¿O todos están reflejados ahí? La verdad, todos los que leí en la historia están ahí. Tentación, incompetencia, alteración, aislamiento social, aburrimiento, irritabilidad. No recuerdo haber leído la minusvalía. La minusvalía, cuando dijo que no era capaz de seguir en la universidad. Que no era capaz de ir a clase. Y se retiró. Ok. Aquí está. Es que dice abulia, anedonia. Sí, aquí está. Incapaz. Sí. Me sentí incapaz e impotente por lo que decían y eso me puso triste y ansiosa. Bueno, funciones orgánicas que no nos vamos a detener. Antecedentes familiares. Esto también a mí me interesa. Como pido que redacten la historia de enfermedad, antecedentes familiares, vida familiar. Paciente procedente de un hogar desintegrado en este caso, ya que nunca conoció a su padre y refiere no querer conocerlo. Relata que su madre la dejó con su abuela materna desde que tenía un mes de haber nacido y actualmente sigue viviendo con ella, con la abuela materna. Nos dice que su madre está con una nueva pareja con la cual tiene una hija y viven aparte. Tiene una hermana de diferente papá, siendo ella la primera hija de su madre. Ni hay historia de consumo de drogas o violencia en la familia de origen. Del padre no se sabe nada y nos refiere que no le interesa conocerlo ni tener una relación con él. Madre, de 37 años, nos indica que tiene una buena relación con su madre, que se llevan como hermanas, pero que la dejó con su abuela desde que tenía un mes de haber nacido, ya que la tuvo de 15 años y no era capaz de cuidarla. Se crió con su abuela materna y refiere que la considera como su madre de verdad. Su madre vive en la misma colonia que ella, pero aparte con su nueva pareja con la cual tuvo otra hija. Actualmente es ama de casa, pero trabaja en un supermercado, padece de asma y afirma apego al tratamiento, niega enfermedades psiquiátricas. Es la madre.
Abuela materna, 56 años. Paciente comenta que su abuela es su verdadera madre, la crió y tiene una muy buena relación con ella, la quiere bastante y se cuidan mutuamente. Vive sola con ella y relata que es la persona a la que más siente apego. Niega enfermedades orgánicas psiquiátricas. Hermana, tiene 5 años, refiere que tiene una buena relación con ella a pesar de que sea hija de otro padre, asiste al kinder y se visitan regularmente. Vida marital, a los 19 años se inicia una relación con su primer y único novio. Indica que él era 13 años mayor que ella, tenía 32 años y es casado. Es contratista de la Marina y venía a Tegucigalpa cada 6 meses y se quedaba por 3 meses de visita. La relación duró casi 2 años. Indica que tenían una buena relación, que era cariñoso, la trataba bien y la respetaba. Niega presencia de abuso sexual, verbal o físico. Afirma que ha sido con la única persona que ha tenido relaciones sexuales. A los 20 años quedó en embarazo. Indica que al principio fue difícil aceptarlo, pero que los dos estaban de acuerdo en seguir con el embarazo, pero tuvo un aborto espontáneo y refiere, probablemente se me cayó el bebé por mis problemas de la cabeza. Esto le afectó, se puso muy triste, pero indica que logró salir adelante y no tuvo ninguna crisis. En enero de 2018 se dejaron porque la esposa de su novio se dio cuenta de la relación y la amenazó para que se alejara de él. La paciente decidió alejarse de esa situación para no tener problemas, pero afirma que sí tenía la esperanza de que él se separara de su esposa, así como él le decía cada vez que se veían. Indica que se puso muy triste, lloró bastante, nos relata que me quería dar una crisis de ansiedad, pero lo hablé con mi mamá y me desahogué y eso me ayudó a salir adelante. Afirma que todavía está en contacto con él por teléfono, siempre se llaman para saludarse y eso la alegra porque todavía le gusta bastante. Ese es el familiograma. Ahí está, que no nos vamos a detener. Aquí está ella, y aquí está el presunto embarazo que tenía que ir aquí mucho más chiquito ahí, con una X para recordar que había abortado. Bien. La línea de vida, que vamos a poner en la línea de vida, prácticamente todo aquello que nosotros consideremos que es importante y que le afecta directamente a la paciente y que nos podría explicar la razón del cuadro anterior o presente. La paciente nació el 25 de mayo del 97. Aquí me interesa saber a mí si es hija deseada o no deseada. Obviamente aquí no fue deseada porque la mamá tenía 15 años, el papá nunca se hizo cargo de ella y quien se encargó fue la abuelita. A los 19 años se escapa de la casa, aparentemente. A los 20 años tuvo un aborto espontáneo. Al 2018 comienza con un cuadro afectivo. Abril 2019 abandona su tratamiento y se descompensa. Estuvo un mes hospitalizado y en julio de 2019 pues trata de volver a sus clases, no puede y vuelve a caer. Esa es la línea de vida de ella. A ver qué me duda con los antecedentes personales. Bueno, antecedentes personales. Historia pre y post. Afirma que la madre le mencionó que fue un embarazo deseado, pero no fue planeado, sin complicaciones. Indica que asistió a controles prenatales, pero no planificaba. Niega que tuvo infecciones y complicaciones. El embarazo, ¿verdad? Fue un embarazo a término y normal. Su madre no tuvo complicaciones durante la gestación. El parto, fue un parto vaginal. No recuerdo el nombre del hospital, pero era en San Pedro Sula. Niega complicaciones, asfixias, traumas o reanimación. En la lactancia dice que desconoce detalles, pero indica que probablemente tomó leche de fórmula, ya que su mamá la dejó con su abuelo desde que tenía un mes de haber nacido. En el desarrollo psicomotor, solo cuenta que comenzó a caminar a los 11 meses, desconoce más detalles. Rasgos de desarrollo del niño, ¿verdad? Desconoce, no recuerda esos detalles. Abuso y violencia, niega abuso y violencia de algún tipo. Ok, ¿qué datos vamos a poner en rasgos del desarrollo del niño? A ver si recuerdan. Rasgos de desarrollo del niño. ¿A qué edad fue su primera palabra? Ese es desarrollo psicomotor, Daniel. Cuando agarraba... El desarrollo psicomotor es como lo normalito. A qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad
dijo sus primeras palabras, tuvo control de esfínteres, el desarrollo psicomotor es como lo normalito. Rasgos del desarrollo del niño, estamos hablando de lo patológico. ¿Qué podría ser patológico en un niño? La onicofagia, que se coman las uñas, la tricotilomanía, que se da el pelo, berrinches, sonambulismo, pesadillas. ¿Qué más podría ser? Que se orine o que se defeque en la ropa o en la cama, cuando a una edad en la que él ya tuvo que haber aprendido el control de esfínteres, más allá de los 2 años y medio. Entonces, ahí, rasgos del desarrollo del niño es como lo patológico. Si el niño tiene ansiedad de separación, todo esto, ahí. Abuso y violencia, pues, eso, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, bullying, ahí va la cuestión. Ok. Bien. Wilmer, ¿me ayudas? Problemas, dice, problemas con la justicia, dice. Niega detenciones y delitos cometidos. Personalidad previa, dice, refiere a ser amistosa y sociable. Dice que antes tenía más amigos, pero cuando regresó a San Pedro Sula, luego de haber vivido un año en Tegucigalpa, perdió contacto con muchos de sus amigos y se comenzó a aislar. Su mamá, en este caso la abuela, le decía que ya no era la misma, le gustaba ver películas, no es celosa ni rencorosa, expresa sus sentimientos fácilmente, es responsable, pero considera que es dependiente para tomar decisiones, pero sí puede cuidar de sí misma. Trabajo, sigo yo. Al graduarse de secundaria En el comenzó a trabajo, trabajar. dice, Trabajo al graduarse de al secundaria graduarse de comenzó. secundaria, Dale, pues Wilmer. Ya lo leo. Al graduarse de secundaria comenzó a trabajar en una maquila en la cual estuvo un año antes de comenzar sus estudios universitarios. Su trabajo era remunerado, mantenía buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y jefes. Lo abandonó porque sentía que el trabajo bajo presión le afectaba y no le gustaba. Luego, el escaparse a vivir en Tegucigalpa, trabajó como maestro en un daycare de niños, afirma que también era remunerado y mantenía buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y jefes. Niega problemas de ámbitos laborales, lo abandonó por su primera hospitalización en mayo del 2018 y su familia llegó al Hospital Mario Mendoza e hicieron que se regresara a San Pedro Sula con ellos. Escolaridad, asistió a la escuela y al colegio en San Pedro Sula, desconoce las edades de inicio y de finalización de sus estudios, luego ingresó a la pedagógica, a estudiar educación prebásica especial, comenzó y luego lo abandonó por un tiempo al irse a vivir a Tegucigalpa, regresó a San Pedro Sula a la universidad y ya tiene 2 años de asistir. Refiere que tenía buena relación con sus compañeros y profesores, su rendimiento académico es regular y tenía conductas adecuadas. Pero este año, que tuvo su hospitalización en abril y al regresar a clases en julio, sus compañeros le hicieron bullying y nos indica que por los momentos no quiere regresar a la universidad. Hábitos: niega el consumo de alcohol, tabaco y drogas, ginecostétricos, afirma un aborto a los 20 años, refiere que fue espontáneo, le afectó un poco al principio, pero supo manejar la situación y no tuvo crisis. Historia sexual, afirma solo haber tenido relaciones sexuales con una pareja, afirma métodos anticonceptivos de barrera, el uso del condón, niega ETS, nos indica que es heterosexual. Antecedentes médicos no psiquiátricos, niega comorbilidades médicas de todo tipo. De antecedentes psiquiátricos, pues, lo que habíamos referido en la historia. Antecedentes familiares médicos psiquiátricos, niega antecedentes familiares no psiquiátricos. Afirma que su madre padece de asma bronquial y refiere que tiene apego al tratamiento. Examen neurológico, signos vitales sin alteración, normal, funciones corticales superiores normales. Bien. Examen mental, ahora sí. ¿Me ayuda, Daniel? Examen mental, aspecto de actitud general, paciente que cursa por la tercera década de la vida, cuya edad aparente concuerda con la edad cronológica, raza mestiza, debido tipo endomórfico, con buen estado nutricional, deambula por sus propios medios, realiza contacto visual y se muestra cooperador, con entusiasmo al momento de la entrevista
mantiene buena higiene personal y utiliza vestimenta hospitalaria. En conciencia, pues tenemos que tiene un estado de alerta en vigilia con Glasgow 15-15. Y bueno, la atención, pues la paciente se mantiene atenta, ¿verdad? Hay un comentario que nos dice que se le realiza la prueba de los días de la semana y la realiza de una manera correcta, al igual que la prueba de la O y de la A. No comete ningún error. Ok, ¿cómo se evalúa conciencia en psiquiatría? Recordarán ustedes, revisen sus apuntes, por favor. Conciencia era... Era la de la... Ay, ¿cómo está? Bueno, evaluar lo que es el estado de alerta, de si está vigil, somnolienta, o omnibulado, si tiene estupor o coma, ¿verdad? Que después se evalúa con el Glasgow, ¿verdad? Bueno, eso era inconsciente, eso era. Ok, vamos a ver, Wilmer. También lo de... Ay, ¿cómo se llama, hombre? Ay, me fue Dios. Ok, lo vamos a evaluar a través de la observación, de la conversación, y si eso vemos que hay alguna alteración de signos vitales, estimulación, signos vitales y los reflejos. En psiquiatría, vamos a evaluar la conciencia con observación y conversación. Si eso vemos que está alterado, entonces estimulación, signos vitales y reflejos. La atención, hay 3 pruebas. Días de la semana, los meses del año al derecho y al revés, y la prueba de la letra A. Y para hacer la prueba de la letra A, primero iniciamos la letra O. Ahí vamos. Orientación, orientada en tiempo, espacio, lugar y persona. Comentario, logró decirnos su nombre completo y cuántos años tiene, en qué lugar nos encontramos, diciendo en el Hospital Mario Mendoza, en la ciudad de Tegucigalpa, el departamento de Francisco Morazán. Nos dijo la fecha correcta con el año correcto. Memoria de trabajo, no presenta alteraciones. Se realizaron las pruebas de los dígitos. Se pidió que se aprendieran los números 1, 2, 4, 5 y a los 5 minutos se le volvió a preguntar sobre los números dados previamente y lo realizó de manera correcta. Se realizó la prueba del deletreo pidiéndole que nos deletreara la palabra pera y lo realizó de manera correcta. Luego nos deletreó la palabra clínica y lo realizó de manera correcta. Ambas palabras también las logró deletrear en el sentido contrario de la manera correcta. Muy bien. Con los dígitos al derecho y al revés. Primero se empieza con una cifra de 3 números, 4 números y después de 5 números. Para ver si hay inserción, si hay transposición o hay omisión de números. Memoria episódica. No presenta alteraciones. Nos dijo que uno de sus cumpleaños lo había celebrado con su madre y que ese día en la escuela le puso pegamento a la silla de una compañera para que se le pegara la falda. Memoria semántica. No presenta alteraciones. Nos dio los datos correctos al preguntarle sobre la cabecera departamental de Francisco Morazán, Cortés y Atlante, el presidente actual del país, y los anteriores. Respondió Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, y los presidentes fueron Juan Orlando Hernández, Manuel Zelaya y Pepe Lobo. Memoria procedimental no presenta alteraciones. Las pruebas de memoria procedimental y, por ejemplo, las de confabulación la vamos a hacer siempre y cuando a la historia de enfermedad actual o lo que nos narran los familiares hay posibilidad de que el paciente haya perdido información o que haya perdido una habilidad. La memoria procedimental, le pedimos que nos enseñara cómo se peina su cabello, nos explicó que empezaba de arriba hacia abajo hasta terminar todo. Le pedimos que nos demostrara cómo anda en bicicleta y nos explicó paso por paso de la manera correcta. Senso-percepción, sensaciones sin alteraciones. Ilusiones no refiere a tener ilusiones. Alucinaciones, la paciente refiere tener alucinaciones auditivas incompletas, pero niega alucinaciones visuales, olfativas, gustativas, táctiles, sinestésicas e étnicas.
Comentario, la paciente refiere a escuchar la voz de un hombre que viene de fuera de la cabeza, que le dice que no sirve para nada, que nadie la quiere y que se tiene que matar. Conducta motora, no presenta alteraciones de la conducta motora. Mímica motora general, postural normal, movimientos, hábitos y deambulación normal. Comportamientos especiales, no se observó ningún tipo de comportamiento especial. Comentario, la paciente no mostró en ningún momento ningún tipo de conducta motora alterada como agitación, hiperactividad, entre otras. Afectividad, depresión y ansiedad. Paciente con presencia de tristeza, anedonia y ansiedad nos indica que está desesperada de estar en ese hospital, que está aburrida y que ya no se sabe qué hacer durante el día. Aparte de comer, por eso su apetito ha aumentado. Afecto inapropiado, ponen ahí. Pensamiento, forma coherente y lógico, forma del pensamiento. Curso del pensamiento, eulálico. Contenido del pensamiento, no presenta ideas delirantes, obsesivas o fóbicas. El contenido de su pensamiento es adecuado. Control sin trastornos en el control del pensamiento. Comentario, la paciente al momento de la entrevista no mostró ningún tipo de alteraciones del pensamiento. Aquí, dentro del contenido del pensamiento, sí tendrían que ir las ideas de minusvalía o las ideas de incompetencia. Ahí tendrían que ir. Eulálico, ¿recuerdan qué significa que es eulálico? Aquí lo tengo. Habla poco. No, bradilálico que habla poco, taquilálico que habla mucho y eulálico que habla normal. Mucho. Bradi, poco. Taqui, Bravo, poco. taqui, rápido. Y eulálico, normal. Insight, grado 3. ¿Recuerda cuál es el Insight grado 3? Que acepta que tiene una enfermedad, pero se le echa la culpa a alguien más. Exactamente, muy bien, Daniel. Comentario, la paciente comprende que está enferma, pero indica que no sabe por qué tiene esa enfermedad. Dice que es algo que siempre ha querido saber porque le dio eso a ella. También nos indica que puede ser por las demás personas, como el bullying que le hicieron en la universidad o la ausencia de su familia. Indica que sí es necesario tener un tratamiento y que nunca lo volverá a abandonar. Ahí vemos el grado 3. Juicio adecuado. Comentario, nos indica que al salir del hospital va a tomarse los medicamentos y nunca más los volverá a abandonar porque ella tuvo una mala experiencia. Quiere continuar con sus estudios universitarios para graduarse y poder ayudar a muchos niños especiales en un futuro. Quisiera tener una familia. Hasta opción adecuada. Prueba de la semejanza. Sabe la semejanza entre un mango y una manzana, diciendo que ambas son frutas. La semejanza entre un pájaro y una mariposa, afirmando que ambas vuelan. La semejanza entre la luna y la pelota, diciendo que ambas son redondas. Prueba de las diferencias. Sabe cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, afirmando que tiene características sexuales diferentes. La diferencia entre un error y una mentira, diciendo que el error es algo que uno comete involuntariamente y la mentira es cuando la persona decide no decir lo correcto. Prueba de los refranes. Se le pidió que nos dijera un refrán y nos dijo: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Le pedimos el significado y nos dijo: hay que aprovechar las oportunidades o si no se van. También nos dijo: de tal palo tal astilla, y nos explicó: así como el padre hace ciertas acciones, igual el hijo. Bien, ¿cuál es el diagnóstico multiaxial? Para el diagnóstico multiaxial, no sé si tienen el CI10 o el DSM-5, si no se los voy a mandar. Voy a tratar de mandárselos para que lo tengan a mano. Eje 1A, ¿recuerdan qué es lo que vamos a poner en el eje 1A, chicos? Lo que son los trastornos mentales y somáticos. Ok, eje 1B. Eje 1A, los trastornos mentales. Eje 1B, personalidad y discapacidad intelectual. Eje 1C, enfermedades médicas no psiquiátricas. Eje 2, el nivel de funcionamiento a nivel personal, a nivel social y a nivel familiar. Y eje 3, los estresores. Esta es el diagnóstico multiaxial según el CI10. Diagnóstico clínico y psiquiátrico y no psiquiátricos. Eje 1A.
Tenemos F31.5, según el CI-10, que es trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos. Recordemos que teníamos 2 síntomas mayores de depresión y 8 menores. Eso hace un grave. 2 más 6, un grave. Tenía síntomas psicóticos, entonces eso hace un F31.5. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos. Eje 1B, no presenta trastorno de la personalidad ni discapacidad intelectual. Eje 1C, no presenta enfermedades médicas no psiquiátricas. Niveles de funcionamiento a nivel personal, disfunción severa de la calidad personal y supervivencia, 3 de 6. Social, disfunción severa del funcionamiento y otros desempeños y actividades, 3 de 6. Familiar, disfunción mínima del funcionamiento e interacción con la familia, 1 de 6. Ahí porque tiene buena relación con su mamá, aunque de repente a veces la odia, puede ser disfunción obvia tal vez. La reproche. La reproche, correcto, por ahí podría ser entre 1 y un 2 de 6. Este es el diagnóstico multiaxial, muchachos. ¿Preguntas hasta acá? No. Tendría que ver lo del, ¿cómo se llama? El eje 1A. ¿Cómo se evalúa? Porque ahí sí tengo dudas. ¿Cómo ¿Cómo poner se el evalúa código? qué? ¿Con los códigos? O sea, ¿cómo saber cuál es exactamente según todos los síntomas que tiene el Ok, paciente? muy bien. Tenemos un síndrome ansioso, tenemos un síndrome depresivo y un síndrome psicótico. Psicótico. Bien, tenemos prácticamente lo fuertes es depresivo y psicótico. En este caso en particular, tiene antecedentes ya diagnosticados en la misma paciente, dice trastorno bipolar. Entonces nos vamos, si es la paciente me dice a mí que tiene trastorno bipolar, fijo, es un F31. Nos vamos al CI-10, ¿cuál? Del F31, ¿cuál cumple criterios para tener un síntoma depresivo y tener psicosis? Entonces, cuando vamos a hacer esa revisión, F31.5, trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos. Wow. Vamos a ver en esta segunda parte que nos vamos a detener hasta acá y nos volvemos a conectar. La segunda parte que vamos a ver los criterios diagnósticos y pues la cuestión de la descripción y el tratamiento. Factores ambientales y circunstanciales, estresores psicosociales. Su madre la deja con su abuela desde que tenía un mes de haber nacido, nunca conoció a su papá y no le interesa conocerlo, vive con su abuela, la considera como su mamá, tuvo un aborto espontáneo a los 20 años de edad. Aquí tenemos rechazo de los compañeros, automutilaciones y separación de la pareja. Nos detenemos hasta acá y le vuelvo a mandar otra invitación. Ok, doctor.